Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación, representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen, etc. Observa la simulación para conocer la estructura de una tabla dinámica. El primer paso es seleccionar una celda de la tabla de la cual se va a crear la tabla dinámica. El botón para crear una tabla dinámica se encuentra dentro de la ficha Insertar. Una vez dentro de la ficha Insertar, se presiona el botón Tabla dinámica. En las opciones del botón Tabla dinámica se encuentran las opciones de insertar una tabla dinámica o un gráfico dinámico. En esta ocasión se insertará una tabla dinámica. Aparecerá el cuadro de diálogo para crear la tabla dinámica. Este cuadro se divide en las siguientes secciones. La sección Seleccione los datos que desea analizar sirve para seleccionar los datos en los que se basará la tabla dinámica a crear. Estos datos pueden estar en el libro activo de Excel o desde una fuente de datos externa. En este caso, Excel asume la tabla en la que estaba la celda activa como la fuente de datos a analizar. En la sección Elija donde desea colocar el informe de tabla dinámica, permite dejar la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo o en la misma hoja de cálculo. En este caso, se dejará en una nueva hoja de cálculo. Se activan las fichas Opciones y Diseño que pertenecen a las herramientas de tablas dinámicas y además se abre un panel con las listas de campos en la derecha de la hoja. Las tablas dinámicas se dividen en las siguientes secciones. Filtro de informe sirve para realizar el filtrado de datos de una forma rápida y sencilla para buscar un subconjunto de información en un nivel superior y general, por sobre las etiquetas de filas y columnas. En el área de rótulos o etiquetas de fila se obtiene un resumen o subconjunto en forma de filas de los datos del campo o columna de la tabla de origen que se coloque aquí. En el área de etiquetas de columnas se obtiene un resumen en forma de columnas de los datos del campo de la tabla de origen que se coloque en esta área. Valores sirve para realizar el cálculo de datos de una forma rápida y sencilla en una tabla dinámica. Dentro de este campo se colocan los datos que se deben calcular. Si se coloca un campo numérico, el cálculo predeterminado será suma. En cambio, si en el área de valores se coloca un campo con datos de texto, la función será contar. ¡Muy bien! Viste la estructura de una tabla dinámica.